En las últimas horas, la preocupación ha invadido no solo a los seguidores del mundo taurino, sino también a todo aquel que, de una forma u otra, ha seguido la historia de la familia Rivera. Francisco Rivera Canales, conocido cariñosamente como Canales, hermano del torero Cayetano Rivera, fue ingresado de urgencia en un hospital madrileño tras una complicación repentina de un cáncer de pulmón que llevaba tiempo combatiendo en silencio. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Primero fueron sus familiares más cercanos quienes se reunieron en el hospital, con rostros tensos y pasos apresurados. Después, la prensa del corazón comenzó a murmurar lo sucedido, y, finalmente, los vecinos de Ronda y Sevilla, lugares tan unidos a la estirpe Rivera, se hicieron eco de un rumor que, por desgracia, se confirmaba como cierto. El estado de salud de Canales era crítico. Los médicos lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, donde permanecía bajo estricta vigilancia. Pero más allá del diagnóstico frío de un parte médico, lo que verdaderamente conmovió a la gente fue el retrato humano de un hombre que había sabido vivir sin hacer ruido, siempre en segundo plano, siempre sosteniendo a los demás sin reclamar nunca el protagonismo. Canales no era torero, pero llevaba la tauromaquia en la sangre. Su infancia estuvo marcada por la figura legendaria de su padre, Francisco Rivera, Paquirri, cuya muerte trágica dejó a toda la familia desorientada. Cayetano y Canales, siendo aún jóvenes, se refugiaron el uno en el otro para atravesar esos años de orfandad. De aquella etapa nacieron los lazos de complicidad que hoy, décadas después, se reflejan en la mirada angustiada de Cayetano al ver a su hermano conectado a máquinas. Lo que pocos sabían era que Canales llevaba más de un año luchando contra el cáncer. No lo anunció en revistas, no dio entrevistas, no buscó titulares. Decidió mantener su batalla en silencio, compartiéndola solo con unos pocos íntimos. Asistió a sesiones de quimioterapia en Madrid y Barcelona, incluso se ofreció a participar en un tratamiento experimental con la esperanza de ganar tiempo, de robarle al destino unos meses más junto a los suyos. Un amigo cercano, que lo acompañó en algunas de esas jornadas interminables en el hospital, confesó entre lágrimas: es un hombre fuerte, acostumbrado a afrontar la vida con serenidad. Nunca quiso dramatismos, nunca quiso lástima. Su mayor preocupación era que los demás no sufriéramos por él. Ese carácter discreto era, precisamente, lo que lo hacía tan querido. En las fiestas familiares, era el que organizaba la mesa, el que cuidaba de que nadie quedara al margen, el que encendía un cigarro en el balcón mientras escuchaba en silencio los problemas de los demás, ofreciendo siempre una palabra de calma. Su hermano Cayetano, apenas conoció la noticia del ingreso urgente, abandonó todos sus compromisos profesionales. Se le vio llegar al hospital acompañado de su esposa, con el gesto sombrío y el paso acelerado.
Testigos cuentan que, al cruzar la puerta de la unidad de cuidados intensivos, abrazó a su madre con una fuerza contenida, como si en ese abrazo buscara un refugio ante la tormenta. Los pasillos del hospital, habitualmente fríos, parecían aquel día cargados de una tensión casi sagrada. En un rincón, familiares rezaban el rosario, murmurando avemarías con voz quebrada. En otro, amigos de la infancia, llegados desde Ronda, aguardaban noticias mientras recordaban anécdotas de juventud, las escapadas al río, las tardes de toros, las fiestas de feria en las que Canales, sin ser nunca el protagonista, terminaba siendo el alma discreta del grupo. Mientras tanto, en las redes sociales se multiplicaban los mensajes de apoyo. Figuras del toreo, periodistas, personajes del mundo cultural, e incluso anónimos que jamás habían tenido trato directo con él, compartían fotografías, recuerdos y, sobre todo, oraciones. Que se recupere pronto. España necesita hombres como él. Humildes, valientes, de corazón grande, escribió un aficionado en Twitter. El eco de esos mensajes llegaba hasta la familia, que agradecía en silencio la ola de cariño, pero pedía respeto y discreción. Porque si algo había caracterizado siempre a Canales, era precisamente esa búsqueda de intimidad. No quería flashes, no quería convertirse en espectáculo. Quería, simplemente, vivir su vida en paz. La madrugada del martes fue especialmente dura. Una insuficiencia respiratoria lo dejó sin aliento y obligó a los médicos a intervenir de urgencia. Las alarmas sonaron en la UCI y durante unos minutos, que parecieron eternos, todo pendió de un hilo. Cayetano, que aguardaba en la sala de espera, se levantó sobresaltado al ver correr a los facultativos. En ese instante, los recuerdos de su infancia se agolparon en su mente. Recordó cuando Canales lo llevaba de la mano a la escuela, cuando le enseñaba a montar en bicicleta, cuando, tras la muerte de su padre, fue su sostén más firme. Él es mi hermano, mi consejero, mi refugio. Sin él yo no sería quien soy, había confesado en una entrevista años atrás. Y ahora, esas palabras adquirían una dimensión desgarradora. El tiempo en el hospital parecía no avanzar. Fuera, la prensa esperaba con micrófonos y cámaras, intentando captar cualquier gesto, cualquier señal que indicara la gravedad de la situación. Dentro, la familia intentaba crear un muro de silencio, de recogimiento, de amor. Las horas siguientes fueron decisivas. Los médicos lograron estabilizarlo, aunque el pronóstico seguía siendo reservado. La batalla contra el cáncer era dura,
y cada jornada suponía un pulso incierto entre la vida y la muerte. Pero en medio de esa incertidumbre, también nacía la esperanza. Los Rivera, acostumbrados a lidiar con la tragedia desde tiempos de Paquirri, saben que la vida puede ser cruel, pero también saben aferrarse con uñas y dientes a lo que realmente importa: la familia, el amor, la fe. En Ronda, su tierra natal, las campanas de la iglesia repicaron con un tono más grave. Algunos vecinos colocaron velas en la puerta de sus casas, un gesto antiguo, cargado de simbolismo, que recordaba esas tradiciones de los pueblos andaluces donde, ante la enfermedad o la desgracia, la comunidad entera se unía en oración. En los bares se hablaba del tema con un nudo en la garganta. En las plazas, los ancianos recordaban al niño que jugaba en las calles, al hermano que siempre acompañaba a Cayetano, al hombre que, sin buscarlo, se había convertido en un referente de discreción y fortaleza. Esa misma tarde, en la capilla del hospital, una misa improvisada reunió a familiares y desconocidos. El sacerdote, con voz pausada, pidió por la salud de Canales y recordó que, a veces, en medio del dolor, Dios nos regala la certeza de que no estamos solos. Los presentes, muchos de ellos con el rostro surcado por lágrimas, asentían en silencio. La vida de Canales, aunque discreta, estaba cargada de sentido. Su dedicación a la familia, su trabajo constante en negocios alejados del ruedo, su manera de dar sin pedir nada a cambio, habían tejido un legado invisible pero firme. Un legado que ahora salía a la luz precisamente en el momento más difícil. El cáncer de pulmón, esa enfermedad silenciosa que en tantos hogares españoles ha dejado cicatrices, volvía a recordarnos la fragilidad de la vida. Los especialistas insistían en la importancia de los chequeos preventivos, en la necesidad de cuidar los hábitos, pero más allá de las estadísticas médicas, lo que latía en aquel hospital madrileño era el amor de una familia unida. Los próximos días serían decisivos. Los médicos no se atrevían a dar un pronóstico definitivo. La familia se aferraba a la esperanza, a las oraciones, al cariño de un país que, en su mayoría, quizá conocía a Canales solo de oídas, pero que ahora lo sentía como alguien cercano. Porque, al final, lo que conmueve no son los titulares ni los nombres famosos, sino la historia universal de un hombre que lucha en silencio contra la adversidad, rodeado de los suyos. Y esa es una historia que cualquier español mayor de 60 años reconoce como propia. Porque todos, en algún momento, hemos visto a un hermano, a un amigo o a un vecino enfrentarse con dignidad a la enfermedad. Y todos sabemos que, en esas horas oscuras, lo único que realmente importa es el calor de la familia, la fuerza de la esperanza y la fe en que, pese a todo,
Siempre hay un rayo de luz capaz de abrirse paso en la noche más cerrada.